Imagina a un hombre con guantes de montar y una sonrisa franca de hacendado andaluz, ahora quítale la benevolencia y déjale solo la determinación de acero. Imagina el tintineo de copas en un casino de Jerez, y, de golpe, los tacones de una guardia subiendo las escaleras del Congreso para cerrarlo con llave. ¿Cómo puede el mismo hombre amar los caballos y, al mismo tiempo, estampar su firma sobre una dictadura? Esta es la historia de Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, el caballero que prometió poner orden y acabó cambiando el pulso de un país a base de decretos, trenes, carreteras, censura, y una guerra que lo persiguió como un latido. Nació en Jerez de la Frontera, tierra de vinas y albero, donde el sol cae como plomo líquido sobre las bodegas y las cerraduras muerden el polvo con elegancia. En los patios de columnas, con el olor a cuero nuevo y madera encerada, se aprende a hablar con voz firme, y Miguel aprendió tan pronto como aprendió a andar. Creció entre relatos de campana, porque en su casa el uniforme no era un adorno, era un destino, y muy joven entendió que el brillo de una charretera podía abrir puertas que la retórica no alcanzaba. No era un místico del sable, era un organizador, alguien que mira un mapa y ve una lista de tareas, alguien que escucha el rumor de la calle y lo convierte en calendario, en orden del día, en plan. Su carrera militar lo llevó donde España buscaba, a la desesperada, afirmarse como potencia, Marruecos. Allí, el calor no perdona ni a los héroes. El viento del Rif pica la piel como si fueran 1000 agujas, el polvo te invade por dentro, y el horizonte, chisporroteante, te miente. Miguel aprendió a leer ese horizonte, a distinguir el espejismo del objetivo, a incrustar un campamento donde parecía imposible, a estimular a la tropa con promesas de regreso y hojas de permiso firmadas con trazo rápido. Ganó cruces, respetos y cicatrices que no se veían, las que se quedan en el silencio después de una emboscada que sale bien por un milímetro, o sale mal por una fatalidad. Volvía a la península y se movía con soltura entre tertulias y despachos. No era un general de gabinete ni un dandy de salón, era un hombre de voz rotunda al que le gustaba hacerse entender sin levantarla demasiado. Su porte, su bigote cuidado, su chaleco, daban seguridad. Y, sin embargo, cuando oía la palabra desorden se le tensaba el gesto. Venía de una España fatigada, herida por el 98, crispada por huelgas, atentados, pistolas en la sombra y un parlamentarismo que, a su juicio, hervía mucho y cocía poco. El país parecía un tren con demasiados vagones y pocas locomotoras, cada uno empujaba su carro y la vía, a ratos, ni siquiera estaba tendida. En lo privado era familiar, de rutinas sencillas y lealtades férreas. Su casa olía a tabaco, cuero y papel secante. Le conmovía la disciplina que se encena con paciencia, no a gritos, detestaba el descontrol que confunde libertad con ruido. Y le gustaba contar historias de campana a sus hijos con un tono que mezclaba orgullo y pedagogía, como quien enseña a atarse la vida con nudos marineros. Uno de esos niños, con mirada intensa y dicción de tribuno en miniatura, crecería para convertirse en nombre propio de otra historia, José Antonio. Pero por entonces, la familia era un refugio de tardes largas y sobremesas con café espeso, donde las palabras deber y patria no eran consignas, eran muebles de la casa. En la calle, entre tanto, hervía una España fragmentada. Barcelona latía con maquinaria, humo y rabia, Madrid era un tablero de pasillos, provincias enteras suspiraban por un poco de eficacia. Los viejos partidos crujían. Las soluciones parecían siempre a 5 minutos vista, y siempre llegaban tarde. ¿Y si alguien, con las manos duras de cuartel y la cabeza metódica de administrador, se atrevía a girar el timón sin pedir permiso? No hacía falta una teoría, bastaba un gesto. El gesto de cerrar el grifo a la verborrea y abrir el de la obra pública. El gesto de mandar callar a la reina para que hablara el calendario. El gesto de poner el reloj en hora a hierro y fuego si hacía falta. Miguel observó ese reloj y tomó nota. En su cuaderno, las líneas eran rectas, orden, economía, infraestructura, disciplina. Había memorizado el olor del fracaso cuando una columna se queda sin avituallamiento y sabía que un país sin puentes y sin electricidad es una columna sin pan. Por eso, al hablar de España, su mirada no se llenaba de metáforas, se llenaba de trazos, carreteras, diques, embalses, postes, líneas. Y de una idea obsesiva: si todo el mundo empuja en direcciones opuestas, el carro no se mueve.
La pregunta, entonces, no era si hacía falta fuerza, sino quién estaba dispuesto a usarla, y cuánto. Y así, lentamente, la figura del general de Jerez se fue transformando, en la imaginación pública, en una promesa, el hombre que apagaría el ruido como quien baja de golpe el volumen de una radio mal sintonizada. Para unos, aquello sonaba a salvación, para otros, a amputación. La cuerda se tensaba. Y Miguel, que sabía de cuerdas, decidió tirar de la suya. La noche tiene una manera especial de tragarse las dudas. Cuando la ciudad duerme, los planes suenan más nítidos, los pasos resuenan más firmes, y un decreto parece una solución limpia y sin dolor. Un país cansado es fácil de convencer si le promete silencio y trabajo. Y aquella promesa, en boca de un general con fama de eficaz, se volvió un imán. De pronto, los telégrafos chirriaron, los capitanes hicieron listas, los gobernadores civiles recibieron llamadas sin saludo. Una palanca se bajó. Un candado sonó. Un país contuvo el aliento. Pero antes de ese chasquido, antes del golpe seco del candado, conviene volver a la raíz, porque ahí se entienden mejor los matices del personaje. La raíz es un adolescente que elige el uniforme casi por herencia, un joven oficial que aprende a no confundir prudencia con cobardía, ni audacia con suicidio. La raíz es la geografía, Andalucía con su pulso lento y su orgullo de casas blancas, Marruecos con su latigazo de polvo, y una Madrid que funciona como un teatro donde los actores repiten el mismo diálogo y el público ya se lo sabe de memoria. En ese teatro, Miguel no pretendía recitar el parlamento brillante. Él quería bajar al foso y afinar los instrumentos. Si los violines chillaban, los mandaba callar. Si la percusión se adelantaba, la ataba al metrónomo. Esa mentalidad de director de orquesta que no tolera la cacofonía sedujo a unos, inquieto a otros, y puso nervioso al resto. Porque cuando alguien promete orden en un país con demasiadas cuentas pendientes, cada cual se pregunta de quién será el orden. ¿A costa de quién? ¿Con qué precio? En la intimidad, los relatos de su círculo lo muestran como un hombre afectuoso, de bromas secas, no muy dado a sentimentalismos públicos. Pero con un código propio de fidelidad doméstica. Disfrutaba del ritual del café intenso por la mañana y del crepitar de los periódicos abiertos como abanicos en la mesa. Le molestaba el barro, ese barro real de los caminos en invierno y el barro metafórico de la administración que no firma, del funcionario que no decide, del plazo que se caduca como leche tibia. Su obsesión con la limpieza era práctica, no moralista, limpiar papeles, limpiar trámites, limpiar ruido. Quien ha visto de cerca la improvisación del desierto aprende a apreciar la línea continua del asfalto. Tal vez por eso, cuando hablaba de modernizar España, le brillaban los ojos como a un ingeniero. Carreteras que dejaran de ser cicatrices y fueran arterias. Ferrocarriles que no cojeasen. Electricidad que no fuera un lujo de escaparate, sino un músculo cotidiano. Teléfonos que conectaran, de verdad, Gibraltar con la frontera francesa, sin chirridos, sin esperas eternas. Y detrás de cada palabra, un verbo, construir. Construir exige hombres, dinero y tiempo, pero también exige silencio. El silencio de la calle, el silencio de la prensa, el silencio del parlamento. ¿Se puede construir un país con el martillo en una mano y el bozal en la otra? Miguel Primo de Rivera creyó que sí. Creyó que el ruido de una imprenta podía arruinar el tempo de una obra, igual que un rumor puede desbandar una columna. Creyó que a España había que operarla sin familiares en la sala, con la puerta cerrada y los instrumentos brillando bajo una lámpara fría. Y cuando lo creyó, ya no hubo vuelta atrás. Los años anteriores al gran gesto fueron una preparación emocional. A las noticias de huelgas y bombas, Miguel respondía con el reflejo de quien pone firmes a una compañía. A los editoriales inflamados, con la mueca del que recuerda cuántas veces ha visto a hombres valientes desmoronarse por cansancio. En su cabeza, la relación era sencilla, disciplina igual a eficacia, eficacia igual a paz. No hay democracia que aguante si el suelo está levantado, pensaba, primero el suelo, luego el debate. Es una ecuación peligrosa, porque hace del debate una recompensa y no un derecho. Pero también es una ecuación seductora cuando todo huele a incendio. Y así avanzamos hasta el borde del precipicio, donde el paisaje se vuelve más nítido y la brisa corta como una navaja. De un lado, los que pedían más parlamento, más sindicatos,
más voces. Dal otro, los que pedían menos. Y en medio, un general de Jerez que afinaba su pluma y contaba, mentalmente, los kilómetros de carretera que podrían hacerse si por fin se acabara la pelea. ¿Cuánto vale el silencio? ¿Cuánto cuesta la obra pública? ¿Qué precio tiene apagar una lengua que canta, en nombre de que la fábrica funcione y el tren llegue a tiempo? Lo veremos. Pero antes, imaginemos una escena en la que Miguel, todavía sin el peso pleno del poder, recorre un mapa de España con el índice. Al detenerse en el norte, su dedo se posa sobre los montes donde se estaba librando una guerra sorda con nombre propio, el Rif. Su memoria le devuelve el olor del gasoil en un muelle, el eco de una hélice, la vibración de una barcaza que se acerca a la costa. Con el fusil engrasado y el miedo alimentando la lucidez. El mar, la arena, el fuego en abanico, los hombres saltando al agua hasta las rodillas, el grito de «adelante». Que no suena heroico sino urgente. Nada como una operación anfibia para recordarle a un hombre que el destino se decide en 2 pasos, el que te saca del barco y el que te mete en la playa. Ese recuerdo no era solo épica, era método. Una operación así no se improvisa sin algo que en su cabeza se traducía a política, mandar, coordinar, acallar interferencias. Y si funcionó en la playa, ¿por qué no iba a funcionar en la península? El razonamiento era tentador como una cuerda bien tensa. Uno tira, el otro obedece, la carga avanza. ¿Quién se atrevería a negarle a un país cansado la promesa de un camino que, por fin, no fuese de barro? Aquí es donde el relato se carga de electricidad. En los cafés se comentan listas. En los cuarteles se cruzan miradas. En la jefatura de telégrafos alguien se aclara la garganta. En los portales, los serenos escuchan, sin entender del todo, que viene algo que no es lluvia ni viento. Es otra cosa. Una orden que se expande como los anillos de una piedra arrojada a un estanque. Y en el centro de esos anillos, con su bigote bien dibujado y sus zapatos perfectamente lustrados, está Miguel Primo de Rivera, preparado para convertir la impaciencia en proclama y la proclama en régimen. Si cerramos los ojos, aún podemos sentir el contraste que define al personaje, la cortesía de un caballero de provincia y la dureza quirúrgica de un mando. El mismo hombre que prefería la mesa recogida y la casa en calma, iba a proponerle a España una limpieza general a puerta cerrada. Una limpieza a conciencia, de esas que levantan polvo, que hacen toser, que cambian muebles de sitio. El país era la casa. Él, el mayordomo cirujano que no pedía permiso para abrir ventanas y tirar trastos. Y de repente, clic. El famoso clic que cambia la música. ¿Lo oyes? Es la palanca que baja, el decreto que nace, la constitución que se guarda en el cajón. El país abre los ojos con un susto extraño, porque no es el susto del disparo, es el susto del silencio. Un silencio tan espeso que se podría cortar con un cuchillo. Algunos respiran aliviados, por fin se acabó el griterío. Otros contienen el aliento, por fin empieza, quizá, algo peor. El clic se convirtió en eco y el eco en arquitectura. La madrugada del gesto se volvió sistema, y el sistema tuvo un rostro, el del general que aparecía en los periódicos con la barbilla adelantada, como empujando al país unos centímetros cada mañana. Orden y reparación no era un lema, era un martillo. Los periodistas recibieron la indicación de escribir sin pólvora, los partidos, de guardar sus banderas como si fueran disfraces de carnaval después del martes de ceniza. Las cortes, esa casa ruidosa, quedaron cerradas con una llave que parecía recién pulida. En los cafés, los parroquianos bajaban la voz para comentar que el rey había dado su bendición con una sonrisa delgada. En los cuarteles, los oficiales tomaban nota del calendario como si fuese un plan de campana, directorio militar primero, luego, sí. La máquina arrancaba sin chirridos, ya veríamos. Imagina una sala blanca con mapas colgados en las paredes y alfileres clavados en los puntos estratégicos. Allí, Miguel Primo de Rivera se movía como si bailara un vals de 3 tiempos, convocar, decretar, ejecutar. No había violines, había teléfonos. No había flores, había listados. Cada mañana, el país se media con números que parecían regimentales, tantos kilómetros de carretera, tantas estaciones reformadas, tantos diques reparados. El tono era el de un capataz nacional.
En un cuaderno grande, con renglones rectos, se escribían verbos limpios: suprimir, restaurar, constituir, prohibir. No faltaron las prohibiciones, porque todo plan que pretenda ser quirúrgico necesita silencio en el pasillo. Se acallaron periódicos. Incómodos, se vigiló la reunión, se colocaron comillas de alambre alrededor de la palabra oposición. Y, sin embargo, la calle no se apagó del todo, el hierro de los tranvías seguía cantando, las fábricas musculaban el aire con su aliento caliente, y una España menuda, la de la máquina de coser, la barbería, el colmado, repetía sus rituales con esa mezcla de costumbre y prudencia que tiene el gato cuando percibe que el mueble se ha movido 1 centímetro. El Somatén, esa milicia vecinal reactivada y lucida como medalla vieja, empezó a patrullar con fusiles brillantes y autoridad prestada. Vecinos en armas, paz en las calles sonaba bien en los carteles, sonaba distinto en las esquinas cuando alguien, sin pergamino de juez, miraba a otro como si sus pasos fueran un delito. Marruecos, mientras tanto, seguía latiendo como una herida que no cicatrizaba. En el tablero del norte de África, cada peñasco tenía nombre propio y cada barranco contaba una historia de emboscadas. Allí, donde Miguel se había ganado cruces y certezas, la palabra definitivo se había convertido en un espejismo. Pero la maquinaria del directorio convirtió ese espejismo en objetivo. Naves ordenadas en fila, logística prieta, inteligencia afilada, la política aprendiendo del oficio de la guerra. Y un día el mar se llenó de figuras diminutas, y las hélices caligrafiaron el aire con su zumbido, y la costa enemiga empezó a parecer alcanzable. El desembarco no fue una estampa romántica, fue un cálculo. Barcos que abren sus bocas, hombres que saltan al agua midiendo cada paso, humo que dibuja líneas de protección como cortinas gruesas. Y una palabra que recorre las filas con la precisión de un metrónomo: adelante. La brisa salada se mezcló con el olor a pólvora y, por una vez, el mapa obedeció al lápiz. Los rebeldes retrocedieron, las posiciones se aseguraron, y el telégrafo llegó a Madrid con el pulso acelerado de una victoria que parecía imposible. La guerra del Rif cedía, y con ella el fantasma que se había instalado en el dormitorio del país desde hacía años. Miguel, el hombre de los verbos rectos, presentaba resultados, no retórica, avances. Los periódicos, los que podían hablar, hablaron con euforia. En los balcones, banderas; en los salones, apretones de mano; en el despacho, una sonrisa contenida que no disimulaba un íntimo orgullo. El del militar que, por fin, podía dar por cerrada una herida. Esa herida, curada a golpe de método, se convirtió en capital político. Si se había logrado allí, ¿por qué no aquí? Si se podía coordinar y vencer en la arena de una playa enemiga, ¿cómo no en la gravilla de la administración? Así llegaron los planes con títulos que olían a tinta técnica: autopistas del porvenir sobre carreteras polvorientas, cauces domados en ríos caprichosos, polos eléctricos donde la luz había sido hasta entonces un visitante raro y distinguido. El país se llenó de obras, y las obras de hombres con mono azul que levantaban polvo, cantaban a media voz y cobraban, por fin, a fin de mes. La obra pública era también un relato, el de la nación que se mira al espejo y, al fin, se peina. El de un Estado que aprende, quizá por primera vez en mucho tiempo, a comprar hormigón en lugar de discursos. El de un gobernante que media la legitimidad en kilómetros, embalses y postes. Claro, todo avance tiene su zócalo económico, y la economía no es una tía amable a la que basta con guiñarle un ojo. Se inventaron monopolios con nombre propio, empresas con empaque de modernidad y aroma de tutela, teléfonos, petróleos, transportes. Con la promesa de eficiencia y la letra pequeña del control. A los comerciantes les gustaba el asfalto, a los industriales, el suministro; a los campesinos, el horizonte de un mercado menos caprichoso. A los banqueros, la sensación de que el timón no empuñaba una mano firme. Pero cada tornillo apretado en la máquina tenía su contratuerca: censura en los periódicos, lupa sobre las sociedades, alergia al sindicato que no supiera cuadrarse. La palabra paz social sonaba maciza, la realidad era una tapa de olla. Dentro, el vapor seguía aumentando. Miguel, entretanto, vivía a su manera. No era una zeta de uniforme ni un sátrapa de caprichos, era un hombre de hábitos que había cambiado los patios de Jerez por las alfombras del poder. Su casa, la oficial y la íntima, mantenía el ritual:
desayunos con la prensa abierta como un abanico, sobremesas con conversaciones que empezaban en cómo va la obra de y terminaban, inevitablemente, en la salud. Porque el cuerpo, ese aliado silencioso, empezaba a pasarle la cuenta. Un cansancio distinto, un sueño que no descansaba, una sed rara, un peso que no cedía. Él lo llamaba achaques, orgullo andaluz contra biología testaruda. Había días en que el bigote estaba perfecto y el pulso, no. Días en que la voz no necesitaba subir el volumen para ser obedecida y, sin embargo, el cuerpo hacía mutis entre bastidores. Cuanto más subía la curva de las obras, más baja se volvía la línea quebrada de su energía. En el palacio, Alfonso XIII observaba con la impaciencia elegante de quien desea resultados y teme excesos. El rey y el general se entendían a la manera de dos hombres que comparten un tablero y una urgencia, que el país avance. Confiaban y desconfiaban a la vez, como dos duelistas que se respetan con la espada a un palmo. Miguel sabía que su legitimidad viva estaba atada a ese respaldo, el rey sabía que su tranquilidad, a los éxitos del general. No faltaron las miradas oblicuas en los pasillos de palacio, los conviene y los quizá no convenga, los majestad, hay que y lo señor, sería mejor que. En esa diplomacia de pasillo se decidían matices que luego, en la calle, olían a decreto. Y en la calle, los rostros tenían memoria. La memoria de los cierres, de los periódicos con columnas blancas, de los discursos que no se pronunciaban, de los sindicatos en pausa. No todos los silencios son iguales, hay silencios de alivio y silencios de miedo, silencios de prudencia y silencios de rabia. El régimen, que había nacido con la promesa de apagar el griterío para que se oyera el motor, empezó a descubrir que el motor sonaba menos alegre cuando la gasolina subía y los mercados tosían. La fiesta de la obra pública no podía pagarse eternamente con la alegría de los primeros años, las cuentas empezaron a pedir explicaciones. Los empresarios que aplaudieron la mano firme pidieron luego la mano ágil. Los obreros que agradecieron el empleo quisieron después la palabra. Y los intelectuales, esos moscardones que la política autoritaria siempre intenta espantar, volvieron a zumbar cerca de la lámpara. Ninguna dictadura se explica solo desde el mármol del decreto, también desde las sombras de una comisaria. Los que escribían con tinta inquieta aprendieron a escribir con tinta invisible en los márgenes de las ciudades, a repartir octavillas. Como si fueran cartas para un juego secreto, a hablar en los paseos con perífrasis que insinuaban más de lo que decían. La CND heredó cárceles y vigilancia, la UGT tanteó pragmatismos, negociaciones intermitentes, convivencia difícil. Hubo huelgas sofocadas con rapidez, mítines disueltos antes de empezar, reuniones en casas con las cortinas echadas donde las madres servían café con una mezcla de angustia y orgullo. El país se acostumbró a ese doble latido, orden oficial arriba, sordo murmullo debajo. El directorio militar se convirtió, con el tiempo, en directorio civil. El gesto pretendía ser una señal hacia afuera y hacia adentro, un reconocimiento de que el uniforme, por sí solo, no podía administrar todas las complejidades de una nación. Se diseñaron corporaciones, se dibujaron cámaras consultivas con nombres nuevos y espíritu viejo, dar voz, sin darla del todo. La política se volvió un teatro de sombra chinesca, se veían figuritas moviéndose detrás del telón, pero la luz seguía siendo la del foco central, y ese foco lo manejaba el hombre del chaleco y el bigote. El lenguaje cambió, corporativismo, intereses armónicos, familia, municipio, sindicato. Sonaba a pilar, a basamento, a arquitectura severa. En la práctica, era una geometría tutelada. En lo personal, Miguel mantenía esa mezcla suya de campechanía reservada. En la mesa, el guiso humeante y las confidencias en voz baja, en el despacho, los papeles apilados con un orden que solo el dueño entiende. A veces se quebraba el gesto cuando llegaban cartas de casa con la tinta corrida por el entusiasmo de un hijo que empezaba a sonar. En tertulias, José Antonio, ya mozo, rápido en las ideas, serio en la dicción. El padre escuchaba con ese orgullo que no se exhibe, una mezcla de ternura y alerta, la política es buen vino y mal veneno. ¿Qué hacer con un muchacho que trae en la mirada la vehemencia elegante de los que quieren fundar algo? Guardar silencio, sugerir, dejarle hablar. La vida privada de Miguel no fue un folletín, pero tuvo su nervio íntimo, las sobremesas donde el apellido era una carga y un trampolín.
Las noches en que el insomnio repetía preguntas blandas como un goteo. Si acercamos la cámara, vemos al hombre en bata, sin charreteras, arrugando el seno ante un termómetro o ante un informe de obras. La enfermedad, que él disfrazaba de cansancio, había empezado a dibujarle sombras bajo los ojos. A ratos, el azúcar del cuerpo parecía replicar el azúcar de la retórica, sube, baja, pide control, lo consigue a ratos. Recetarios, recomendaciones, tómese esto, no abuse de aquello. Y él, con la impaciencia de los que han vivido organizándolo todo, miraba a la medicina como a un burócrata remolón. El cuerpo, sin embargo, no firma por decreto. Se cobra a su manera. La España que construía puentes también levantaba diques contra la crítica. Y lo que el régimen ganaba en asfalto, lo perdía a veces en aire. Un país respira por la boca de sus periódicos, y cuando esa boca se tapa, el cuerpo aguanta, pero no canta. De ahí que los éxitos del norte de África, tan contundentes, se fueran volviendo relato de ayer, al tiempo que el hoy exigía soluciones más finas, el precio de esto, el margen de aquello, la deuda con de más haya. Los cafés volvieron a llenarse de susurros. Esto no puede durar así, decía uno. Esto es lo único que nos ha funcionado en años, replicaba otro. Y en medio de ese tira y afloja, Miguel seguía sumando kilómetros en las carreteras y restando decibelios en el agora. Hubo fotografías donde se le ve sonriente, inaugurando un puente con el brazo en alto, y hubo amaneceres donde, tras la foto, lo esperaba. Un despacho con malas noticias, un crédito que no llegaba, una empresa pública que se atragantaba, un aliado que empezaba a echar cuentas y torcer el gesto. El empresariado, que al principio había recibido al régimen como a un mayordomo eficaz, quiso después un mayordomo más barato. El campesinado, acostumbrado a la intemperie, reclamó nubes mejores. Los militares, esas columnas que sostienen, pidieron también su cuota de voz y de premio. Gobernar es repartir la manta sin que nadie pase frío, gobernar sin parlamento es hacerlo con menos manta y más responsabilidad. Y, sin embargo, hay una imagen que insiste, el ruido obstinado de las obras. Un viaducto que crece como un animal de hierro sobre un valle, una estación que se ilumina, un pueblo que, por primera vez, huele a electricidad por la noche. Esos cambios no son una anécdota, son una biografía material. La dictadura que mando callar también mando construir, y esa contradicción, puñetazo y caricia, explica buena parte de la fascinación. Y el rechazo que produce su figura. ¿Puede un país querer a quien lo manda callar si, a cambio, le entrega un puente? La respuesta no cabe en un eslogan. Cabe en miles de historias minúsculas, un campesino que llega más rápido al mercado, un obrero que no pierde el tren de madrugada. Una madre que enciende una bombilla y suspira. También cabe en miles de historias ásperas, un periodista que cambia de oficio, un sindicalista que aprende los caminos hacia la cárcel. Un profesor que mide las palabras como si fueran monedas caras. En ese equilibrio tenso, la salud del gobernante fue añadiendo su propia inclinación a la balanza. No es fácil sostener el gesto cuando las manos tiemblan. No es fácil dictar con letra redonda cuando la noche no te dejó dormir. Y, sin embargo, el personaje apretaba los dientes, pulía la raya del pantalón, visitaba las obras, firmaba con el trazo enérgico de siempre. Quien lo miraba de cerca, un secretario, un médico, un ministro, reconocía la fatiga envuelta en cortesía. Quien lo veía de lejos, solo veía la estatua, el general de Jerez que había cerrado un parlamento y abierto una red de caminos. Pero las estatuas, también, se fisuran primero por dentro. Y el país, que había aceptado el pacto tácito, menos ruido a cambio de más marcha, empezó a pedir otra cosa, marcha y voz. Miguel escuchó esa demanda como un murmullo molesto al principio, como una alarma más tarde, como un muro al final. En los salones, los viejos políticos reaparecían con sonrisas de quien ha esperado pacientemente su turno, y los jóvenes aprendían a pronunciar libertad con una cadencia nueva, limpia, nada decimonónica. En las universidades, los estudiantes, que siempre han sido barómetros sin miedo, ensayaban cánticos que subían por las escaleras como humo. Y todavía, en medio de esa crecida, la vida doméstica seguía con sus rituales, el café, las cartas, los retratos enmarcados con fotos de familia, el murmullo de los pasos al fondo del pasillo.
Miguel no hacía ostentación de ternuras, pero quería a los suyos con una lealtad de cuartel. Los protegía con silencios, los animaba con historias, los advertía con frases cortas. Cuando José Antonio, cada vez más propio, más perfilado, exponía con brillo juvenil sus intuiciones políticas, el padre lo miraba. Con una mezcla de orgullo y cautela, como quien contempla el filo nuevo de una espada, admiración por el tempel, temor por el corte. La cámara, si se aleja, nos devuelve la gran estampa, un país con obras, con censura, con paz vigilada, una corte que mira al gobierno. Con calculo, una oposición que aprende a respirar bajo el agua, un gobernante con salud quebradiza y voluntad entera. La tensión sube. Alguien podría jurar que la lámpara del techo vibra. En las redacciones, como puedan, se escriben crónicas con dobles fondos, en los cuarteles las lealtades se cuentan con dedos y no con discursos, en las casas se multiplican las sobremesas con sobremirada. El segundo acto va llegando a su clímax, la obra pública ha dejado la barra alta, pero la barra se tambalea si no hay suelo para todos. El directorio civil confía todavía en la geometría de sus corporaciones, pero la gente quiere calles sin curvas políticas. A veces, la historia se resume en un gesto pequeño. Un día cualquiera, Miguel se queda un segundo de más mirando por la ventana del despacho. Afuera, Madrid es un organismo sonoro, carruajes, tranvías, vendedores, el eco de unas risas. Dentro, el reloj marca una hora que parece adelantar y atrasar a la vez. Él hace lo que siempre ha hecho, toma el lápiz, corrige un renglón, firma. Pero un hombre sabe cuando el pulso ya no manda del todo. Y un país intuye cuando un régimen ha dejado de entrar en calor. La tercera parte de este relato nos llevará a esa frontera, la del gobernante que intenta reacomodar su propio invento y descubre que ya es un artilugio con vida propia, y la del hombre que, bajo el chaqué, se mira el cuerpo como un territorio sublevado. El silencio, cuando dura demasiado, no se vuelve paz, se vuelve zumbido. Y ese zumbido comenzó a oírse en los pasillos, en las aulas, en los mercados. Miguel Primo de Rivera había prometido una operación a corazón abierto con la puerta cerrada, el país, sedado al principio por los éxitos visibles, carreteras, puentes, telégrafos que por fin sonaban, empezó a sentir el cosquilleo de las piernas y quiso moverse. Esta es la fase en la que el cirujano siente, por primera vez, que los guantes le aprietan. La ropa está impoluta, el instrumental brilla, pero en el monitor la línea ya no obedece a la voluntad. El tercer acto arranca con una pregunta que punza como aguja, ¿y ahora qué? Para responder, acerca la cámara. En el despacho, la alfombra amortigua los pasos de ministros y secretarios, sobre la mesa, se apilan expedientes con un orden que solo entiende el dueño. Miguel los firma con trazo seguro, pero la tinta tarda una fracción de segundo más en secarse. La enfermedad, ese rumor que él llama achaques, se adueña de momentos concretos, la madrugada que exige agua, la tarde que exige silla, la mirada que busca un punto fijo para que el mundo no se bambolee. La medicina es un territorio con el que nunca pacto, los médicos recomiendan cintura y él está hecho de columna. Templa su rutina, menos cenas, más caldo, menos paseo, más reposo. Pero al país no se le puede dar reposo con receta, el país pide escenas. Escenas hubo, y de las que no se olvidan. En 1926, el pulso con el cuerpo de artillería fue una grieta que corrió por toda la pared. Los artilleros, celosos de su escalafón y de su propio código, chocaron con el mando. Miguel, que entendía el ejército como una armonía de obediencias, optó por el martillo, disolvió el cuerpo. La fotografía del gobernante firme se volvió, para muchos, la del gobernante testarudo, para otros, la del reformista que no tiembla. ¿Resultado? Lealtades resentidas, murmullos en cuarteles, un hilo fino de descontento atravesando una institución que había sido sostén. Ahí se insinuó una certeza cruel, gobernar sin política es posible solo mientras los resortes técnicos no crujan, cuando crujen, la falta de amortiguación cívica duele como hierro en frío. No era el único frente. La arquitectura del régimen, directorio civil, unión patriótica como partido único, asambleas que asesoraban sin diluir la autoridad. Busco un idioma para la obediencia. Palabras como corporación, armonía social y orden orgánico llenaron discursos, impresos, parágrafos.
Era el sueño de una geometría sin aristas, campesinos, obreros e industriales encajados como piezas de un reloj tutelado. Sobre el papel, el dibujo tenía una elegancia matemática, en la calle, la vida es menos dócil. La unión patriótica, pensada como cauce amplio, se convirtió muchas veces en registro y desfile, más adhesión que convicción, más palmada que debate. Se fundaron centros, se colgaron retratos, se entonaron himnos con galanura, y, sin embargo, en la trastienda de los cafés, las conversaciones se afinaban como violines tercos, habrá que volver a votar, algún día. Los estudiantes olieron antes que nadie la falta de aire. Es lo suyo, detectar la presión atmosférica de lo político con una precisión impertinente. En los claustros, las paredes que hasta ayer devolvían bostezos empezaron a devolver cánticos. Nombres propios, federaciones universitarias, líderes jóvenes, aparecieron en los partes policiales y en los diarios con perífrasis. Hubo manifestaciones que corrieron por la Gran Vía como estampidas breves, detenciones que olían a tinta fresca, expulsiones, discursos clandestinos que pasaban de mano en papeles doblados 4 veces. Un día, la ciudad despertó con la sensación de que la juventud había dejado de pedir permiso. No eran multitudes infinitas, eran grupos afilados, persistentes, que volvían al día siguiente. Y el régimen, acostumbrado a la ingeniería de gran escala, se vio obligado a perseguir moscas con un mazo. A la incomodidad universitaria se sumaron los intelectuales. Algunos habían aceptado, con prudencia o alivio, la promesa de que, bajo el ruido apagado, el país se asfaltaría, pero cuando el asfalto se confundió con la mordaza, los articulistas afilaron el adjetivo. Columnas con silencios, metáforas que decían lo que no podían decir, ironías que cruzaban Madrid como cuchicheos elegantes. Toda ciudad tiene un humorista cruel y un moralista severo, ambos encontraron alimento. La crítica, que no había desaparecido sino aprendido a escribir con tinta invisible, reapareció con aliento. Nada erosiona más un poder que sentirse descrito con exactitud en voz baja. Mientras tanto, la economía hablaba su propia lengua. Los grandes proyectos pedían dinero, y el dinero se consigue, se debe y se paga. Los primeros años, lubricados por inversión y entusiasmo, habían dado la sensación de que todo engranaje obedecía. Pero el mundo, siempre tosudo, empezó a meterse por las rendijas. Las cuentas públicas abrieron la boca más de lo previsto, la balanza hizo gestos, y el crédito internacional se volvió cauteloso. En 1929, cuando a miles de kilómetros el piso financiero de la época se vino abajo con un estruendo que hizo saltar cristales en todas las esquinas del planeta, España no fue el epicentro, pero recibió la onda. Donde antes había prisa por financiar, ahora había preguntas. Donde había obra, había factura. Y donde había factura, había calendario y tipo de interés. El régimen, que media su legitimidad en kilómetros inaugurados, descubrió que los números también pueden ser opositores. Por encima de todo, la relación con Alfonso XIII se volvió un telar de hilos tensos. El rey, que al principio había ofrecido su respaldo con sonrisa fina, empezó a calcular. Los monarcas sienten el clima como los navegantes, por el olor. Y el olor de Madrid había cambiado. A veces, en los salones de palacio, el general y el rey conversaban con cordialidad educada, otras, las palabras se volvían piezas de ajedrez con puntas. Miguel quería tiempo y obediencia para rematar, el rey quería resultados sin sobresaltos, y siempre hay quien acerca al trono informes con las esquinas exageradas. La soledad es el precio de muchas obras, la del gobernante, además, se multiplica por la geografía del poder, los que aplauden en público piden detalles en privado, y los detalles son, la mayoría de las veces, concesiones. Había también otro teatro, el de la oposición soterrada. Viejos políticos regresaban con el polvo sacudido del frac, ensayando discursos para un futuro cercano, jóvenes republicanos, todavía dispersos, aprendían a coordinarse con paciencia de relojero. En las casas, con las cortinas entornadas, la palabra república dejó de sonar a libro de historia y comenzó a sonar a plan de sobremesa. No era todavía la marea, pero sí la espuma, no era el acto, pero sí los ensayos. Un país puede aceptar el silencio a cambio de obra, pero cuando la obra se vuelve paisaje, la pregunta regresa, ¿y la voz? Miguel, mientras tanto, perseveraba en su método.
Inspecciones a obras con paso corto y mirada larga, reuniones de gabinete donde el verbo seguía siendo hacer, comunicados con la sintaxis de un capataz que no pierde la fe. A veces, la fotografía lo capturaba bajo un arco recién pintado, saludando a obreros con una mezcla suya de cercanía y estatura, y por la noche, la diabetes, que entonces llevaba otros nombres en la lengua de la calle, le cobraba el peaje, sed, pesadez, sueño cortado. El cuerpo, que había sido su aliado más fiel, le imponía una agenda secreta. Y, sin embargo, ¿quién le enseña a un general a retirarse del frente cuando todavía oye el tambor? Se intentó dar forma constitucional a lo hecho. El proyecto de una carta nueva, una ingeniería jurídica que intentara fijar en mármol lo que el martillo había levantado en madera. Asomo con promesas, sostener el edificio, darle fachada de permanencia, pasar de régimen a orden. Pero las palabras legales necesitan aire cívico para cuajar, y el aire estaba cargado. La asamblea consultiva podía aconsejar, pero los consejeros, incluso los cercanos, empezaron a hablar con esa precaución que anuncia distancia. Darle a un régimen autoritario una constitución es como querer congelar una llama, la forma no siempre captura el calor. Y entonces llegaron los síntomas visibles de la pérdida de agarre, protestas más frecuentes, aliados que piden cuentas con voz no tan amable, empresarios que hacen sonar la calculadora como si fuera una alarma, militares que guardan cortesías pero miden cada palabra. Curas que miran con seno los desacuerdos de la moral social que el régimen invocaba y no siempre podía custodiar, familias enteras que empiezan a imaginar otra música para las plazas. En las universidades, los himnos ya no se cortaban con la misma rapidez, volvían con más fuerza, como los regueros de agua que encuentran camino bajo las puertas. En los teatros, los aplausos a ciertos parlamentos parecían inocentes, pero duraban un segundo de más y decían más de lo prudente. Se diría que el país entero practicaba un arte de la insinuación. La hostelería lo sabe, antes de la tormenta, el olor cambia. Miguel, hombre de olfato militar para los peligros, lo noto. Las visitas a palacios se volvieron más densas. Los informes de gobernadores trazaron mapas con zonas grises. Las cartas de amigos, esas que llegan en sobres con iniciales familiares, mezclaron afecto con consejo, y el consejo con advertencia. Que si conviene abrir, que si conviene cerrar mejor, que si esto no puede durar, que si aún podemos sujetarlo. No hay peor sala que aquella en la que todos hablan en condicional. El sueño del general se hizo más ligero y más corto. De madrugada, con la ciudad dormida, caminaba por el despacho con paso acolchado. En el ventanal, Madrid respiraba, tranvías tardíos, carros, algún silbato, el rumor de una ciudad que, pese a todo, sigue viviendo. A esa hora, el gobernante más autoritario se parece a cualquier hombre, mira, piensa, recuerda. Recuerda Marruecos, la arena, la hélice, el adelante que no admitía dudas, y se pregunta por qué en la península el adelante se vuelve condicional. Recuerda los puentes, los de hierro que cruzan valles, y se pregunta por qué un puente no convence a un periódico. Recuerda la palabra orden y se pregunta cuándo se volvió sinónimo de mordaza para algunos. El espejo, a esas horas, cuenta otra biografía, la del hombre sin uniformes, con una bata que no disimula el peso, con unas manos que aún quieren firmar. El año 1929 golpeó como un aldabonazo en Puerta Antigua. La crisis mundial no se llevó por delante el edificio, pero lo agrietó. El crédito se estrechó como una bota que no cede, la obra pública, orgullo y motor, empezó a pisar el freno, y el país notó una sensación nueva, fatiga. Hay una fatiga que no es de músculo, sino de contar días, contar monedas, contar promesas. Donde antes bastaba la foto de una inauguración, ahora se pedían tablas, previsiones, respiros. La oposición, que conocía los patios interiores del reino del susurro, empezó a asomar al balcón. Y el rey, que miraba el horizonte con catalejo, calculó que la tormenta, si estallaba, le mojaría el manto. En ese clima, el abrazo entre general y monarca se volvió un saludo, el saludo, un gesto cordial, el gesto cordial, una distancia. No hubo portazo estridente, hubo un cambio de temperatura. Ser indispensable es un estado que dura lo que dura la necesidad. Cuando el mismo país que te aplaudió te mira y te ve como problema, el suelo se inclina. Miguel, tosudo de convicción, quiso rectificar y ajustar,
más técnica, más método, un último esfuerzo para consolidar. Pero la gramática de los últimos esfuerzos suele contener un verbo cruel, llegar tarde. Todo esto ocurría mientras, en la esfera íntima, el padre miraba a sus hijos con ternura vigilante. José Antonio ya no era el niño de los ojos brillantes, sino el joven de oratoria medida, más estatua que muchacho, más promesa que proyecto. El apellido, convertido primero en escalera, se volvió también peso. En la mesa familiar, entre platos de cuchara y silencios que valían más que una arenga, Miguel mascaba una preocupación inesperada. No tanto que seria de España sin su régimen, sino que seria de los suyos sin su sombra. Ningún decreto puede asegurar la continuidad de una biografía. El desgaste, al final, se escribe con frases cortas. Más críticas. Menos crédito. Más cansancio. Menos respaldo. Todo junto forma una cuerda que aprieta por todos los lados. El hombre que había bajado la palanca una madrugada para parar el ruido y arrancar la obra se encontró con que la palanca ya no respondía al mismo toque. Se multiplicaron las señales, editoriales más audaces, reuniones que ya no se disolvían tan rápido, figuras que reaparecían en la sala pública con una naturalidad inquietante, hasta rumores de cambios que sonaban como repertorios ensayados. En los cuarteles, los saludos siguieron siendo firmes, en las miradas, se notaba el cálculo. Y entonces, cuando el reloj marcaba el punto exacto entre el orgullo del trabajo hecho y el pesar del tiempo que no perdona, el general entendió que la persistencia podía convertirse en terquedad y que la salida, esa palabra que los manuales de campana llaman retirada ordenada, no es siempre derrota, sino forma de ahorro. Lo intuyo primero, lo padeció después, y lo acepto al fin. La de Segen, que había sido su fuerza, decidir, fue también su último acto de gobierno, decidir no seguir forzando una maquinaria cargada de granos de arena. Decidir sin pedir aplauso. Decidir con la misma sequedad con la que un militar anuncia que el movimiento termina y que cada uno vuelve a su posición. Antes de ese gesto final, hubo una semana en la que la ciudad pareció contener la respiración. Los periódicos olían a tinta nerviosa, los cafés a conversación ladeada, los pasillos a rumor veterano. Las cartas llegaron con caligrafías que se inclinaban un poco más de lo normal. Los amigos de siempre se acercaron a decir esas frases que no alivian: hiciste lo que había que hacer, no te deben olvidar lo que dejaste, no te mereces lo que dicen. Él asentía con cortesía, con aquella campechanía reservada que lo acompañó hasta en sus enfados. Hay hombres que, al despedirse de un cargo, se vuelven figura de bronce, otros, hombres de casa. Miguel fue de los segundos, recogió papeles, dejó instrucciones, se miró las manos. En el mapa que su índice había recorrido tantas veces, de Cádiz a los montes del norte, de Levante a Galicia, ahora veía líneas que ya no eran proyecto, eran realidad física. Puentes, diques, estaciones, carreteras. No eran ni su absolución ni su condena, eran su huella. En el otro mapa, el intangible, quedaban marcas más difíciles de medir, redacciones tímidas que reaprendieron a alzar la voz, sindicatos que recordaron cómo se agrupan, estudiantes que comprendieron que la calle es aula, un monarca que calibró su propio porvenir con prismáticos. El gobernante y el hombre se cruzaron un último guiño en el espejo: hiciste, callaste, apretaste, cediste. Y cuando, en el vestíbulo de ese tercer acto, el telón pareció pesar más que nunca, el protagonista eligió un final sobrio, ni estrépito, ni alegato, una salida por la puerta por la que entran los que no vienen a pedir permiso, sino a asumir peso. El país, sorprendido por la calma del gesto, quedó un instante como queda un taller cuando se apaga la luz, con el zumbido todavía en las orejas y la imagen persistente del brillo en los tornillos. En los oídos de todos retumbó una sola pregunta, repetida con 1000 acentos: ¿y ahora? La renuncia no suena como un disparo, suena como un papel que se pliega. 28 de enero de 1930, el mismo pulso que firmó decretos y mapas firma su retirada. El eco recorre los pasillos como una bocanada de aire frío. Afuera, Madrid bosteza un invierno de abrigo y conversación contenida. Adentro, un hombre recoge objetos que no se fotografían, una pluma gastada, un cuaderno con esquinas suaves, el hábito de mirar el reloj antes de hablar. No hay marcha militar, hay silencio administrativo. Así se hace polvo un poder,
no por derribo, sino por desuso. El general que había bajado una palanca descubre que otra, más íntima, ha bajado dentro de él. El viaje a París tiene sabor de agua dura. Los trenes de la época huelen a carbón, cuero y melancolía. En el compartimento, el mundo se divide entre el paisaje que retrocede y una cabeza que no deja de avanzar sobre sus propias decisiones. Miguel Primo de Rivera mira la ventanilla como si fuera un espejo inclinado, ve campos que no volverá a inaugurar, pueblos que también llevan su firma, estaciones que reciben y despiden la modernidad como si fueran sacristías mecánicas. Ve, sobre todo, una palabra redonda que ahora pesa como una piedra mojada, final. El mismo hombre que enseñó a su país a medir el progreso en kilómetros y postes entra a Francia midiendo los latidos. Carras lo recibe con su manera de siempre, elegante sin esfuerzo. La ciudad es una mujer que ya ha oído todas las historias y sabe asentir sin sorprenderse. Un hotel discreto, una habitación sobria, cortinas que dejan pasar una luz que no es la de Jerez ni la de Madrid, es una claridad imparcial, de esas que ponen a prueba las certezas. El cuerpo, que llevaba meses escribiendo notas al margen, reclama ahora todo el texto. Hay mañanas con paso corto y tardes con sed que no se sacia, noches con reloj obstinado. La diabetes, ese enemigo lento y matemático, le plantea al general la única batalla en la que no valen tropas ni telegramas, la del adentro. En la mesilla, un vaso con agua, en la silla, el chaqué colgado como una piel muda, en el escritorio, cartas de amigos, de ministros, de desconocidos que le piden consejo o cuentan recuerdos. La ciudad suena abajo, tranvías, risas en otra lengua, acero en las ruedas. Arriba, su respiración mide un compás más corto. Los suyos, esa palabra que en su boca siempre sonó a cuartel familiar, se reparten entre el orgullo, la inquietud y la lealtad. José Antonio, ya hombre joven, le escribe con tinta apretada y prosa ceñida, se adivina en las líneas un proyecto, un temblor de fundación. Una voluntad de moldear lenguaje y país. El padre responde con la sobriedad de quien, habiendo mandado a batallones, sabe que cada frase puede ser un permiso o una carga. En su respuesta hay ternura con botas, cuídate, pero no te achiques, piensa, pero no te ahogues en pensamientos. Y una sombra que no firma, ¿qué heredan los hijos cuando el apellido es, a la vez, escalera y losa? La intimidad parisina le regala algo que el poder nunca concede, perspectiva. Desde la distancia, la obra pública se ve como una geografía nueva, carreteras que antes eran barro, viaductos que ahora son costillas. En valles, embalses que contienen el ímpetu de ríos caprichosos. En esa cartografía material, Miguel reconoce su letra. Pero en la otra, la política, aparecen tachones que duelen, periódicos con huecos blancos donde debería haber tinta, sindicatos con calendarios reescritos, estudiantes que aprendieron a cantar en voz baja y ahora no quieren callar. Nada de eso es ajeno a su biografía, lo acepta como acepta un veterano la realidad de una cicatriz. No hay puente que cruce el río del consentimiento si no se tiende también sobre la voz de los que pasan. En Madrid, el trono practica su aritmética. Tras el general, llega el gobierno de transición con nombre de oxímoron sereno, una dicta blanda de uniformes almidonados y pulso tenue. Es el intento de caminar por el borde de una espada sin cortarse. Pero una nación, cuando se despierta, no quiere nanas, quiere palabras completas. Las viejas fuerzas se reordenan con la velocidad de las hormigas cuando alguien toca el hormiguero. Aparecen, con polvo sacudido, políticos de ayer, asoman, con paso firme, republicanos de mañana, la corona calcula, los militares. Distinguen entre respeto y obediencia, las clases medias vuelven a aprender el verbo organizarse. El eco del 28 de enero no fue un punto y aparte, fue un punto de inflexión. Miguel lo sabe. No con resignación de estatua, sino con lucidez de hombre vivo. En París, cuando el médico se va y el reloj de pared insiste, el general repasa su ecuación vital, orden para construir, silencio para ordenar. Funcionó mientras duró la obra, se enrareció cuando la obra pidió aire. Repasan nombres y escenas con un cariño que su gesto adusto nunca supo traducir en mimos. Recuerda Marruecos y el zumbido de las hélices, recuerda el somatén y su doble filo de seguridad y vigilancia, recuerda la asamblea consultiva y su promesa a medias. Recuerda también sobremesas de casa, café grueso, pan, cuchillo,
risas contenidas, consejos a media voz. La vida doméstica es el único parlamento que no cerró nunca. 16 de marzo de 1930. Claras despierta con su lluvia menuda que lava los adoquines como si quisiera ponerles brillo antes de la jornada. En la habitación, el aire es doméstico y limpio. No hay dramatismo, hay cansancio. El cuerpo entrega sus llaves como un portero que acaba el turno. Miguel Primo de Rivera muere lejos de su Jerez natal, lejos de los despachos que domó, lejos de las playas donde aprendió a medir el peligro con la mirada. Muere con la ciudad más literaria de Europa a sus pies y con la biografía hecha relato discutido sobre la mesa de un país que, muy pronto, abrirá las ventanas de par en par. No hay elegia grandilocuente, hay nota clínica y papeles que esperan. Pero la historia no termina donde termina la vida. Empieza otra biografía, la de su huella. En los mapas de España, sus trayectos persisten. En la memoria política, su diseño de Estado en obra convive con su diseño de Estado en silencio. Los adversarios lo recitan como ejemplo de lo que no se debe pedir a un pueblo, los partidarios, como ejemplo de lo que un pueblo desesperado fue capaz de agradecer. Ni santos ni demonios resisten el roce del archivo, su figura se sostiene en la contradicción, el caballero de corrales y patios blancos, que le puso diques al agua y bozal a las palabras. Una España con más cemento y menos aire. Una paternidad doméstica y una paternidad política que no se parecen, a los hijos se les habla con prudencia, a la nación, con imperativo. Hace que entre su marca de agua. Después de él, el tablero se reconfigura con rapidez de tormenta. 1930 trae el ensayo del reacomodo, 1931 abre la puerta grande a la Segunda República con una energía fresca de patio recién regado. Los balcones se llenan, las banderas nuevas tientan los ojos, los viejos discursos ensayan voces jóvenes. El apellido Primo de Rivera sigue en la mesa, pero cambia de silla, José Antonio convierte su vehemencia educada en partido, bandera. Falange, su timbre sobrio y su retórica geométrica son un futuro que todavía no sabe que será trágico. En los cafés se aprende, otra vez, que los hijos no llevan necesariamente el paso de los padres, pero caminan por los corredores que estos ayudaron a construir o a clausurar. Hablemos, sin miedo, de lo que fue personal bajo el uniforme. Miguel no fue una asceta, tampoco un epicúreo. Su placer estaba en el orden concreto, el filo limpio de un papel sin tachones, la casa con el rumor justo, la conversación que llega a un acuerdo, la obra que avanza según el cronograma. No fue un hombre de escándalos, fue un hombre de hábitos. Las dos palabras que sus hijos escucharon más veces fueron deber y prudencia. Tenía el gesto adusto de los que no regalan el elogio, pero su lealtad doméstica fue un abrigo, cuidó a los suyos con la misma disciplina con la que pretendió cuidar a un país. En un rincón de su carácter vivía un andaluz que apreciaba el sol sobre los muros encalados y el humo azul de una bodega, en el centro. Vivía el organizador que pudo transformar ese gusto por el orden en política de Estado. También conviene decir lo que no fue. No fue un doctrinario que leyera a media luz los evangelios de una ideología total. No era un teórico, era un práctico. Su proyecto no salió de un libro, sino de una libreta de obra. Ahí están su mérito y su pecado. Construir sin argumento público es levantar una ciudad con calles pero sin plazas. Y las naciones se reconocen en las plazas. Ahí es donde se cruzan miradas, se aprenden los tonos, se transforma la queja en propuesta. Cuando cerró esas plazas, ganó tiempo para el cemento, perdió música para el coro. Esta lección, él tal vez no la escribió, pero la escenificó, quedará grabada como una advertencia para cualquiera que confunda armonía con silencio. Volvamos al tempo del final parisino, porque la literatura debe honrar los detalles. Hay algo profundamente humano en un gobernante que, al verse lejos, desnuda su aritmética íntima. ¿Qué hice bien? ¿Qué debía abrir antes? ¿Dónde la terquedad disfrazó a la persistencia? No hay manual para el regreso a la condición de simple hombre. Algunos se vuelven estatua y dictan memorias como quien dicta órdenes. Miguel, en cambio, eligió, o la biología eligió por él, la sobriedad, el apagado de una lámpara que se apaga sin chisporrotear. En ese gesto, hay una elegancia severa, no pedir disculpas con rótulos ni reclamar agradecimientos en mayúsculas. Queda el rastro, que hablen los caminos. Los caminos hablan.
Quien hoy atraviesa un valle por un viaducto que no existía, quien cuenta los postes que cosen la meseta con el litoral, quien pisa los adoquines de una estación ampliada cuando la paciencia ya no daba para bancos de madera, oye, se afina, un golpe de martillo antiguo. También lo oye quien busca un archivo y encuentra columnas en blanco, quien repasa hemerotecas y descubre días de silencio con fecha y costo. España, que no olvida aunque a veces quiera, sostiene a Miguel Primo de Rivera en una doble memoria, la del capataz moderno y la del censor obstinado. Su biografía es un espejo que devuelve dos rostros y obliga al espectador a elegir un ángulo. Elegir, sí, pero sin borrar el otro. Y la familia, al fin, queda como heredad más trabajosa. Un apellido con brillo y cuchilla, un legado de disciplina, un repertorio de advertencias. En el comedor, junto a una foto en sepia de Jerez, queda el hueco de una silla y el olor intangible de una manera de estar, el tono firme, la cortesía seca, la inclinación a quitar las cosas de en medio para poder caminar. Eso, más que decretos, es lo que heredan los hijos. Y ese tono, en José Antonio, se convertirá en música propia, con partitura que rebasara pronto la mesa de casa y se lanzara a plazas tumultuosas. La historia no es una línea recta, es una carretera con curvas, peraltes y sorpresas. Pero cada curva fue asfaltada por alguien. Si cerramos los ojos y queremos quedarnos con una imagen, no elijamos la estatua ecuestre ni el retrato de despacho. Elijamos algo más humano, una mano que alisa, con gesto de padre, el mantel de una mesa antes de sentarse, una pluma que traza renglones. Sin florituras, una ventana de hotel parisino abierta a una tarde gris donde la ciudad sigue como si nada, unos zapatos bien lustrados junto a la cama. En ese inventario menor late la verdad de su carácter, orden, exactitud, modestia de rituales. Y, sin embargo, fuera de esa habitación, se levantan bajo su nombre viaductos y censuras, embalses y escrituras en blanco. La suma de todo eso es su paradoja. Paradoja que ilumina un aprendizaje que vale más que una consigna, un país es una obra, sí, pero es sobre todo una conversación. Puedes acelerar la obra con disciplina, la conversación solo se acelera con educación y tiempo. Puedes apagar los gritos, pero si apagas también los susurros, te quedas sin barómetro. El orden sin aire asfixia, el aire sin orden dispersa. En esa cuerda floja caminan los gobiernos que pretenden dejar huella. Miguel dejó una huella que se palpa con las manos y otra que se palpa con la memoria. Ambas hay que contarlas si queremos entender por qué, a veces, una nación se enamora de quien promete silencio y luego aprende, a costa, que necesitaba voz. Entre las fechas exactas, 28 de enero y 16 de marzo, queda un corredor que no aparece en los manuales, el del hombre que hace las paces con su propia aritmética. Ahí cabe, como en un sobre con iniciales, la última frase no escrita: quise ordenar para que anduviéramos. El juicio lo pone la vida. A veces se anda más, a veces se respira menos. Ocurre incluso en una casa bien barrida. Ocurre en un país lleno de señales nuevas. Si reabrimos los ojos, el relato ya no pide trompetas. Pide el murmullo de una estación donde el tren parte sin discursos. Pide el clac de una pluma que se cierra. Pide la respiración de una ciudad que sigue sin pedir permiso. Y pide, sobre todo, una promesa de lectores, que cuando miremos un puente o un periódico en blanco, no olvidemos que ambos cuentan historias de poder, de miedo, de ingenio y de límite. Que ambas cosas pueden llevar la misma firma y no por ello dejar de contradecirse. Así se apaga, con luz de tarde parisina, la figura de Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, caballero de patios blancos, general de mapas rectos, gobernante de martillo, padre de sobremesas. Y así, con su apagado, se enciende otra lámpara, la de un país que, al pasar la página, tendrá que aprender a conjugar obra y voz, sin que una devore a la otra. Esa lámpara nos alumbra todavía cuando repetimos su nombre y discutimos su sombra.